Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. En esta oportunidad vamos con el capítulo número 12 aquí en el servidor Draconiros Monocuenta, que se titula Campos de Batalla, el capítulo de hoy. Así bien mis viajeros, vamos a combatir hoy varias peleas con algunos de los monstruos que se encuentran aquí en Dofus 2.0. Va a ser un capítulo súper de acción donde nos vamos a divertir bastante y va a ser súper interesante. Así que les invito a que me acompañen en esta súper aventura del capítulo número 12. Bueno bien, vamos entonces a dar comienzo al capítulo número 12, Campos de Batalla. Aquí ya estoy, como ven, con mi personaje McFly, a punto ya de comenzar y dar inicio a él. Antes de dar inicio, vamos a ver aquí rápidamente mis características. Vamos a ver cómo va mi personaje McFly, como aquí lo están viendo ustedes en el panel del lado izquierdo. Podemos ver que ya estoy en nivel 10. Poco a poco he ido subiendo los niveles. Ya me encuentro con 116 puntos de vida. Poco a poco he ido subiendo esos puntos. Todavía conservo 6 PA y 3 PM. Tengo 16 en vitalidad, 7 en agilidad, 9 en suerte, 12 en fuerza, 5 en inteligencia y 5 en sabiduría. Y aquí tengo 5 puntos de capital para poder asignárselo a cualquiera de estas características que están aquí, pero se lo voy a asignar indiscutiblemente a sabiduría, porque necesito que mi personaje suba lo más rápido posible. Entonces aquí acabo de abrir el panel, vamos a ver cuánto máximo, y 3 puntos solamente puedo subirle de estos 5. Le voy a dar a aceptar y ahora quedé en sabiduría en número 6. Los otros 2 puntos se los voy a asignar a suerte, ya que el hechizo que tengo de agua, lanza del lago, aquí lo podemos ver aquí al lado de mis hechizos, es uno de los hechizos que utilizo más y que tiene mejor pegada. Por supuesto, pega de 13 a 15 de agua, que se sube con suerte. Los hechizos de agua se suben con suerte. Este lanza piedra pega 15 a 17, se sube con tierra, con fuerza. Un hechizo de tierra se sube con fuerza. El epílogo, para que venga mi lanza de incendios, acuérdense que es de inteligencia. El que tengo, jabalina, es de tipo aire, que sube con agilidad. Y carga heroica, que aprendí, que tengo más abajo después de jabalina de Keatina, que la estamos viendo. Al fin aprendí cómo utilizar el poder. Este poder, como ustedes pueden ver, se incrementa en el mayor que tenga de los ataques. Si tengo mayor suerte, va a atacar en ese sector con suerte. Si tengo inteligencia, va a atacar en ese sentido con inteligencia. Entonces tenía problemas para aprender a ver cómo utilizaba este hechizo carga heroica, pero logré en combates anteriores develar cómo utilizar este hechizo. Todavía estoy en este completo aprendizaje sobre este personaje lancero, que lo llamé McFly, ya que nunca había jugado con un tipo de personaje de los nuevos que incluyó Ankama en Dofus, y de verdad poco a poco me iré relacionando e iré mejorando. Ya como les dije a ustedes, aquí jabalina Keatina es otro de los hechizos que he utilizado muy poco, pero es un hechizo de agilidad a nivel que subimos a nivel de aire, y de verdad que debo utilizarlo. El próximo hechizo lo tengo en el nivel 15. Fíjense, estoy en nivel 10 y el nivel 15 viene ese que se llama colapso. Bueno, ya llevaremos ahí a nivel 15. Entonces, como ya les había dicho, voy a subir esos 2 puntos que me quedan de características a suerte. Realmente lo quiero subir a suerte. Vamos a ver aquí algunas características en la parte avanzada, que esto no lo he tocado mucho. Favoritos, realmente no tengo nada allí. En características primarias, ya las que siempre conservo.
que veo allí, que son casi las mismas características que puedo ver en el panel principal. En características secundarias veo que la iniciativa en 46 y la prospección en 100. Otra cosa que pueda haber aquí que sea importante, la resistencia, no vi muchas cosas allí. Y en combate, bueno, la erosión que me llega a 10. Vamos a ver aquí en mi resumen. Entonces vamos a cerrar por aquí. Vamos a ir a mi inventario a revisar aquí algo muy importante que lo tengo desde hace 2 misiones anteriores. Me había ganado un cinturón aventurero y no me lo había colocado. En esta oportunidad voy a sustituir el cinturón que tengo, que es este cinturón del intrépido, y lo voy a sustituir por un cinturón aventurero que por supuesto ahora me va a dar 5 de cada una de las 5 puntos de cada una de las características que tengo. Entonces se incrementa un poco el poder de mi personaje. Ustedes ven por allí todos los anillos que tengo, el manojo de llave como lo vieron ahorita, tengo el amuleto intrépido, tengo el anillo audaz, de lo que tengo ahorita en inventario, tengo el sombrero audaz, la capa audaz. Básicamente abajo, como ustedes ven, no tengo ningún Dofus, no tengo mascota. Y bueno, esto es lo que tengo hasta ahorita que he podido conseguir. Vamos a cerrar por aquí. Entonces vamos a continuar para dar comienzo a este capítulo 12, campos de batalla. Ya veo aquí al capitán de los querubines que me va a asignar la misión. Vamos a hablar con él y nos dice: atención, hacer un saludo militar. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, le voy a decir que estoy listo para una misión y ahí me van a asignar la misión que tenemos en cuestión, que se llama campos de batalla. Entonces voy a darle aquí, estoy listo para una misión, y me dice: como sin duda ya habrás advertido, hay varias zonas de Incarnán en las que viven criaturas que aún no se han reencarnado. Puede que ya te hayas topado con tofus quiméricos o jalatos nubosos. Esos espíritus no parecen tener prisa por vivir una nueva vida, y nuestro trabajo es empujarlos a que den el paso. Si no tenemos cuidado, Incarnán será invadido por fantasmas melancólicos. Entonces voy a colocarle seguir escuchando este relato que me está informando el capitán de los querubines, que hay una gran cantidad de fantasmas en Incarnán. Y le doy seguir escuchando y me dice: solo hay una forma de convencer a esos espectros tercos, de que han llegado el momento de la reencarnación. Tendría que bastar con una buena patada en el trasero o un buen estrangulamiento violento. Puede sonar cruel, pero es el método más eficaz. ¿De verdad te atreves a indicarles a esas almas perdidas el camino adecuado por la fuerza? Entonces, bueno, tengo que ponerle que estoy dispuesto a servir en la milicia, porque la otra me dice renuncio y me voy, y lo que vamos es hacia adelante. Entonces estoy dispuesto a servir a la milicia, le voy a colocar para que me diga qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y me dice: no he dudado ni por un segundo. Comienza por las criaturas que infestan los campos. Deben comprender que es inútil eternizarse aquí. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que me están mandando a hacer, a ir a liquidar algunas especies. Ahí voy a ir por los espíritus de los campos. Vamos a ver entonces aquí en mis misiones si ya me asignaron la misión. Vamos a buscarla aquí en la parte, aquí como la ven, la que estamos haciendo, campos de batalla. Una misión de tipo nivel 5, como la vemos aquí al lado. Vamos a leer la información de campos de batalla y dice: el capitán se ha confiado una misión sencillita pero importante: mostrar a los espíritus rebeldes que habían los campos que les toca reencarnarse, es lo que debe decir allí.
Se recomienda especialmente recurrir a la violencia para convencerlos. Entonces, bueno, la violencia, la única forma es ir a la batalla con ellos para lograr convencerlos. Entonces, en la parte de los objetivos, vamos a ver qué me indican aquí abajo. Me indican que tengo que vencer a un tofu quimérico en un solo combate. Como segundo me indican vencer a un diente de león rumiante en un solo combate, meter a una rosa demoníaca vaporosa en un solo combate y vencer a un girasol nebuloso en un solo combate. Aquí cambiamos un poquito, ahora voy a decir las recompensas aquí a partir de ahora. 2147 de experiencia, 52 camas y 5 pétalos diáfanos. Esa va a ser las recompensas de esta misión, así que vamos a luchar con todo para poder ganar esas recompensas y seguir acumulando aquí en este capítulo número 12 en el servidor Draconiros Monocuenta. Excelente, entonces vamos a salir de aquí de la cueva del capitán de los querubines para dar comienzo. Bueno, mis viajeros, llegó el momento más importante en este capítulo, el cual es tu participación. ¿Y cómo participas con nosotros? Simplemente indicándonos que si te está gustando el contenido que estás viendo, nos apoyes con un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Además de dejarnos un comentario para que interactúes con nosotros. Recuerda que la acción que estás haciendo es completamente gratis y así logramos que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro video a muchísimas más personas. Bueno, y después de ese mensaje súper importante para nosotros y para nuestro canal, vamos a dar comienzo entonces a las batallas. Vamos a ver por aquí las misiones. Como ustedes saben, aquí vence a un tofu quimérico en un solo combate. Bueno, vamos a ver qué vamos encontrando. Lo que vayamos encontrando, vamos atacándolos. Aquí tenemos un girasol nebuloso que lo tenemos, creo que en nuestras batallas, pero vamos a ver si podemos conseguir otro de los contrincantes. Voy a subir al mapa siguiente, estoy en el 0,-4. Ahora me encuentro aquí en el mapa 0,-5. Aquí veo también un girasol nebuloso. Ese lo tengo en el inventario como el que tenía abajo, está solo y debe ser una pelea sencilla realmente, como ustedes lo ven aquí en el cuadro de las misiones. Girasol nebuloso. De verdad no voy a tener ningún orden, sino que voy a ir atacando a quien consiga. Vamos a atacar entonces ese girasol nebuloso. Vamos a ver cómo nos va. Aquí ya entrando al combate, ubicándome. Aquí eligiendo el reto, que es totalmente irrelevante. Y colocando listos para avanzar. Vamos a ver cómo nos va contra el girasol nebuloso. Voy a comenzar mi ataque yo, buscando tratar de ver cómo funciona esta carga heroica. No me llega allí, voy a tener que avanzar. Voy a avanzar aquí un espacio y debo lanzarle el hechizo lanza del lago, que es uno de los que más está. Efectivamente le quité 17. Ahora se movió el girasol y me quitó 20 el girasol en ese ataque. Tomo yo mi lanza con epílogo. La voy a colocarme paralelamente a él y lo voy a atacar nuevamente con lanza del lago y le quité 11 y ya, efectivamente ya lo acabo de liquidar. 121 de experiencia, 4 kk y 2 pétalos diáfanos. Eso fue lo que obtuve en esta victoria, matando al girasol se me fue el nombre del personaje, el girasol nebuloso. Bueno, ya tengo entonces un personaje ya liquidado, un monstruo liquidado. Vamos entonces ahí a la parte izquierda aquí, al mapa 0
al mapa -1,-5. Aquí tengo la rosa demoníaca vaporosa, también la debo tener en mi inventario. Vamos a ver rapidito aquí para estar seguros. Ahí está, rosa demoníaca vaporosa. Entonces vamos a combatir con ese monstruo, que va a ser nuestra segunda batalla. Ahí la pulsamos, entramos a la batalla. Aquí nos vamos a colocar un poco más cerca, elegimos el reto, tomé cualquiera de los dos que estaba allí y vamos a darle entonces a donde dice listo para comenzar la batalla. Aparentemente son batallas muy sencillas y me toca a mí colocarme paralelamente a la rosa. Ahí la ataco con jabalina. Vamos a ver si le llega la jabalina allí, la pongo encima y con la jabalina logré alejarlo de mí. Ahora viene a atacar la rosa y me quitó a mí. No me quitó, fíjense que el hechizo que lanzó no me quitó, pero ahora sí me quitó 10 realmente ese hechizo. Tomo epílogo, ahora vengo yo a atacarla. Le voy a colocar esa nuevamente, el hechizo de agua. Voy a colocarle el hechizo de agua para atacarla rápido. Le quité 4 y listo, liquidada. El segundo monstruo, aquí como ven, gané 39 de experiencia, 3 camas y miren lo que me acabo de ganar. Me acabo de ganar un amuleto aventurero. Otra parte del C aventurero me la acabo de ganar, más esos polvos como vieron allí. Vamos ahora a colocarnos rápidamente ese amuleto que acabamos de adquirir, siempre revisando aquí que ya he hecho la parte de la rosa demoníaca. Vamos a cerrar aquí, vamos a colocarnos el amuleto aventurero aquí en mi inventario y sustituimos por el que tenemos. Aquí lo tienen, amuleto aventurero, que me va a dar 5 de fuerza, 5 de inteligencia, 5 de suerte y 5 de agilidad. Vamos a quitar ese amuleto que teníamos de intrépido anterior y ya deben haber subido mis staff en un mejor valor. Entonces, como ven allí, ya vamos a revisar las staff cómo quedaron en el aumento que tuve al colocarme ese amuleto. Ajá, aquí como ven me han subido a 12 de vitalidad, 27 de agilidad, 29 fuerza, 32 fuerza, perdón, 29 suerte, 25 inteligencia, y estos 2 puntos que me quedan se los voy a colocar a suerte de una vez para quedar en 31 de fuerza. Ahí efectivamente lo ven, 31 de suerte, me confundo con el que está bajo suerte. Bueno, ya tengo muchísimos mejores staff. Vamos a buscar los 2 monstruos que me faltan. Aquí tengo un diente de león rumiante, que también lo tengo aquí en los objetivos. Ahí está el diente de león rufiante. Vamos a atacarlo. Ok, entonces este sería el tercer combate de los 4 objetivos que me pidieron en esta misión Campos de Batalla. Está un poco lejos y vamos a tener que ir a él, y que bueno, paulatinamente también él venga a nosotros para llegarle más rápido. Vamos a ver, poco a poco acercándonos a él. Ya estamos muchísimo más cerca. Voy a lanzar el hechizo de incendio que me acerca un poco más a donde está él. Ahí ven, acerco. Ahora voy a tratar de tomar mi lanza con epílogo. Ustedes lo ven allí. Presto epílogo. Vuelvo mi lanza y voy a caminar 2 espacios adelante. Y voy a lanzarle el hechizo del lazo. Bueno, no, se me acabó el turno y no pude lanzar lanza del lago. Ahora sí. Atacó él, me quitó 23. Ahora sí voy a colocarle yo lanza del lago en el lado izquierdo y le quité 21. Y ahora le voy a dar manual con mi espada para liquidar. Y efectivamente acabo de liquidar el tercer monstruo
y ya acabo de ganar 39 de experiencia, 0 camas, como ven allí, y 2 pétalos diáfanos. Entonces solamente falta un objetivo para terminar la misión en este capítulo 12, campos de batalla. Veamos las misiones. Confirmado, ya solamente me falta un tofu quimérico. Entonces ya vemos allí. Vamos a cerrar. Entonces ese tofu quimérico lo tengo aquí cerca. Vamos a ver. Bueno, se me adelantó alguien y me acaba de robar el mob. Por pensar mucho, se acaban de llevar el tofu quimérico que debía matar. Bueno, así son las cosas que suceden aquí en Dofus. Me adelanté y lo mató súper rápido. Ya salió ese PJ que acaba de robarme el tofu maléfico quimérico. Bueno, voy a bajar entonces a ver si encuentro yo otro. Bajo al mapa -1, -4. Vamos a buscar otro tofu quimérico para yo completar la misión. Ahí me jugaron Caribe, como decimos nosotros. Le di rápido a la batalla y se robaron ese mob. Ya hubiese terminado ya la misión, pero bueno, ahora me toca buscar uno. Vemos aquí nuevamente que estoy buscando es un tofu quimérico. Vamos a ver, a movernos a la parte del mapa. Será la parte de arriba para ver si encontramos tofu quimérico que esté solo. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Aquí viendo, aquí hay un tofu quimérico, pero está acompañado de una rosa demoníaca y de verdad no quiero entrar a una pelea doble. Quiero tratar de buscar uno individual. Vamos a ver si bajamos nuevamente, a ver si podemos conseguir un tofu quimérico solo. Vamos a revisar por aquí. Aquí están 2 tofu quiméricos y un girasol nebuloso. Sería un combate triple. Vamos a ver si encontramos un mejor mob. Ahí estuvo. Vamos a ver aquí en la parte izquierda del mapa si encontramos a un tofu. Y ahora estoy en el arco, en el mapa -2, -5. Aquí no hay ningún tofu quimérico, me va a tocar nuevamente bajar. Voy ahora al mapa -2, -4. Poco veo un tofu. Se perdieron los tofus, señores. Se perdieron increíblemente. Voy a ir aquí a la parte derecha tratando de conseguir a ese monstruo que me falta. Ya estoy en el -1, -4. No veo absolutamente nada de los tofu. Voy a seguir a la parte derecha. Ya entro ahí en la entrada del... ¿Dónde está el capitán de los querubines? Voy a subir. Allá veo un tofu quimérico. Al fin encontré uno solo. Lo voy a atacar de una vez. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya eligiendo los retos. Vamos a ver si probamos aquí la carga heroica. Quiero probar a ver si me funciona. Ahí lo voy a colocar encima de él. Y efectivo. Le quité 21 de un solo golpe con carga heroica. Y aquí acabo de tener la victoria ganando 29 de experiencia. 0 camas. Pero logré ver la metodología del hechizo carga heroica. Vamos a leer rapidito aquí lo de carga heroica, porque pude liquidar a un monstruo con ese hechizo. Vamos a ver aquí de qué se trata un poquito este hechizo de carga heroica. Fíjense que es un hechizo que quita de 21 a 24 daños del mejor elemento. Arriba me dice que
acerca al lanzador al objetivo. Si el lanzador llega a su contacto, ocasiona daño con su mejor elemento de ataque a los enemigos y repele al objetivo. Entonces ataca con el mejor elemento. Entonces vi allí, vamos a ver aquí en el cuadro de misiones, que ya debo tener completada todos los objetivos, y me dice que vaya a hablar con el capitán de los querubines después de haber completado cada uno de los objetivos que ustedes ven aquí que le estoy señalando. Entonces vamos a finalizar la misión hablando con el capitán de los querubines. Vamos a bajar de aquí del 0,-5 y ya estamos aquí en la torre donde está el capitán de los querubines. Vamos a entrar para decirle que acabamos de cumplir la misión, el objetivo que nos mandó a hacer. Entonces aquí le voy a dar clic aquí al capitán de los querubines y me dice: atención, hacer un saludo militar, descanse, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, le voy a decir que he cumplido la misión que me mandó a hacer aquí al darle clic, y me dice: muy bien, tengo otro trabajo para ti, bla 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 bla. Bueno, esto sería parte de otro capítulo, de otra misión, que lo haremos correspondientemente más adelante. Vamos a ver aquí abajo que tengo la misión cumplida, campos de batalla. Como ustedes lo ven allí, misión cumplida, campos de batalla. He ganado 52 camas, como lo pueden ver ahí, y 2147 puntos de experiencia, más 5 pétalos diáfanos. Entonces, misión cumplida aquí en este capítulo 12. Y bueno, mis viajeros, vamos a ver qué nos deparará en próximos capítulos. Bueno, mis viajeros, para mí ha sido un inmenso placer haber realizado este contenido para ustedes. De mi parte no me queda más sino darles las gracias si lograron llegar al final de este video, y pidiéndoles que compartan nuestro contenido, que nos apoyen dándole un me gusta a nuestro video, y si quieren formar parte de esta gran familia, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el capítulo número 13, mis viajeros. Así que cuídense, que tengan la mayor de las suertes, y nos vemos en el próximo capítulo. Así que chao, chao, mis viajeros.